le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Victorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, ministro. El placer es mío siempre y más ahora en Navidad, ¿verdad? En el caso de los productos de la canasta familiar y sobre todo que tienen que ver con las Navidades, ¿eso está garantizado y asegurado? Sí, regularmente, y bueno, esto ya... Esa pregunta me acuerdo cuando era título de primera que iba a haber telera. Sí. Sí. Las teleras traen mucho conflicto. Eran títulos principales. El precio de la telera. El precio de la telera. son costumbres típicas de los dominicanos. El tema también del puerco en Navidad, Ya. o de la carne en Navidad, de la cena del 24 Pero de hay de diciembre. todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, y eso en el caso nuestro, lo comenzamos a practicar de la misma pandemia, porque se crearon mesas de abastecimiento primero y después de precio, porque si no hay nada, no tiene precio, o dispara el precio. Y eso se ha ido planificando. Casualmente hoy, al mediodía, tenemos mesa de precio con el mismo presidente. Regularmente eso se hace porque la inflación es una realidad en el mundo entero. Cuando no era porque la pandemia no dejaba llegar los barcos, o porque todo el mundo estaba en su casa y no las industrias estaban paradas. Luego vino el tema de la guerra y entonces impactó en los granos y en otros commodities. Y siempre se ha mantenido así, algo diferente. Y nosotros hemos seguido con la mesa de precios y de abastecimiento que nos ha permitido ver el mercado, accionar sobre cualquier contingencia y buscar además apoyar primero a la industria nacional, a los almacenistas, a los detallistas, a los distribuidores, para que haya la mayor estabilidad posible. Ministro, quería tratar con usted el tema de dominico haitiano. Porque el día pasado estuvo por aquí Tony Blair, él es ministro inglés, en una misión que parece que le había pedido el gobierno haitiano de que mediara entre la República Dominicana y Haití para retomar el diálogo. Y luego vi que el gobierno haitiano decía que estaba en disposición de sentarse con el gobierno dominicano. ¿Se ha avanzado en algún sentido esto? Porque veo que sigue la represión de algunos alcaldes de la zona haitiana cuando los haitianos compran productos. Y hoy comentábamos ahorita un llamado que hace el alcalde de Dajabón pidiendo a los haitianos que vengan a vender. ¿Cuál es la situación que tenemos? En el detalle general, tenemos que poner en contexto el logro del presidente Abinader ante la realidad de que puedan ir tropas a Haití a tratar de controlar un poco la falta de institucionalidad que hay allá, que no es más que un reclamo que tiene el mismo primer ministro y un grupo de haitianos que se preocupan por su propia democracia interna. Eso no se había logrado en décadas atrás. ¿Por qué? Porque habían mandado los cascos azules, que no son una fuerza de acción, y ahora se logró que el presidente Biden lo asumiera, y no solamente eso, sino que China y Rusia no se opusieran en un momento tan candente global. Entonces, aparentemente vienen en enero, número 1. Aunque esa misión parece que está más complicada todos los días. Bueno, pero ya me ha dicho ahora que necesita 4.000 hombres adicionales a los 1.000 que tiene y 250 millones de dólares en la mesa. El planteamiento ese siempre fue de principio. Y ya desde la semana pasada hay una avanzada en Haití. ¿Quién va a poner los otros 4.000 soldados? Ellos van a poner 5.000 y parece que ellos han dicho que van a poner 1.000. Bueno, pero ya ellos se entenderán. La cuestión es que ya eso se avanzó, pasó y se está accionando. Mientras tanto, el presidente ha sido muy claro, la frontera no va a ser la misma. Ahora los hermanos haitianos que han cruzado se tienen que hacer su proceso de chequeo biométrico para saber quiénes son, porque no tienen documentos. En principio no lo conocían, no sabían, pero ya eso es una normalidad, ya eso no es un tema. Los mercados de Pedernales, Jimaní y Elías Piña están funcionando. El de Dajabón es un mercado ya más complicado porque del otro lado parece que el control de autoridades o de personajes pues alteran la cotidianidad.
y por eso el mercado binacional no está en funcionamiento. Sin Pero embargo, hay el de mercados... Dajabón es el más importante de todos. No, para nada. Desde el punto de vista del intercambio, sobre todo luego de los cambios que se implementaron en el de Jimaní. Desde el punto de vista de prensa y desde el punto de vista del Digamos del detalle. del detalle, del detallista. Comercio al detalle. Ajá. Correcto. El que pasa más volumen es Elías Piña y luego Jimaní. Porque ahí hay más cargas. Es correcto. Más carga. O sea, la carga que pasaba por Jimaní entonces se ha ido hacia Elías Piña. Elías Piña y Pedernales incluso, que antes era como cero, también tiene ahora un buen volumen. Pero se ha logrado que algunos de esos comerciantes que iban a Dajabón comiencen a irse entonces por la zona sur, si eso facilita el comercio. Sí, claro, y no solamente eso, sino que nosotros en coordinación con los requerimientos y la realidad de Dajabón y de los comerciantes de Dajabón, hemos facilitado algunos puntos que se pueden decir que son informales y los haitianos vienen y compran y vuelven y se van. Desde el punto de vista del diálogo entre ambos gobiernos, ¿se ha logrado avanzar en algún sentido, alguna dirección? Bueno, A propósito de esta intervención del ex ministro inglés. ya Tony Blair. eso es una tarea más de Cancillería. Ok. Nosotros tenemos comunicación porque siempre hay, pero hemos querido, y es una estrategia que hemos llevado a través de Industria y Comercio, llevarlo a nivel de los comerciantes dominicanos con sus iguales haitianos. Se han ido entendiendo, ha ido fluyendo, vamos a verlo y de- entonces hay una regulación de aduana, de migración, de inteligencia, del ejército, del CEFRON, que han hecho un trabajo extraordinario. Pero vamos a verlo de la siguiente manera. Ese volumen de negocios que teníamos de manera regular con Haití, por los distintos sitios, Dajabón, Jimaní, Pedernales, donde se fuese, ¿cómo lo pudiéramos, cómo pudiéramos concluirlo hoy? ¿Qué porcentaje de ese negocio se ha perdido y qué porcentaje se mantiene? ¿Se tiene una idea de eso? Sí, claro. Y en estos días, la semana pasada, las cosas son como uno la vea, o por conveniencia o por lógica. Ya. Dicen un titular de un periódico. Se ha reducido un 13% el comercio entre Haití y República Dominicana. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, se ha mantenido un 87% a pesar de todos los problemas. El vaso medio lleno. Sí. Pero ministro, para Entonces, entender bien esa pareciera- relación, porque en un momento estuvo totalmente detenido por Sí, el efecto claro. del cierre. Y el gobierno tenía que dar subsidios. Claro, y de hecho se anunció muy ampliamente el tipo de medidas que el gobierno estuvo dando para tratar de canalizar parte de esos productos. Al día de hoy, ¿qué porcentaje de ese comercio con Haití está restablecido de forma normal? Yo diría que casi un 90%, porque Casi un 90%. las limitaciones son de los materiales de construcción. Luego ya todo el comercio normal. Pero digamos está que esa es fluyendo. una restricción que ha impuesto el gobierno dominicano. Sí, correcto, en los materiales de construcción. El gobierno dominicano, luego de haber tenido control del agua, de haber logrado la misión militar que se estructuró, decidió por solicitudes internacionales, varias, abrir un canal humanitario en principio, y el comercio desde aquí. Lo que, como Dajabón está cerrado, es por decisión de los haitianos. Los haitianos pueden venir aquí con las reglas de registro, de procesos, a traer su mercancía, y los dominicanos le venden desde aquí allá a los haitianos. Bueno, un tema que ha estado desde hace 2 o 3 semanas, la oposición utilizándolo como tema de campaña, es el contrato de Aerodón, que fue modificado o está en proceso de modificación en el Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado de la República. ¿Cómo está el gobierno? Jurídicamente, cómo va a tratar el tema? Fíjate, aquí también tenemos que ver la coherencia y la conveniencia. Por ejemplo, ¿quién lo denuncia? Lo denuncia Leonel Fernández. Es lo mismo. El Banco Central, el gobernador del Banco Central antes era bueno, ahora es malo. Los números que daba el FMI o las calificadoras internacionales antes eran buenos, ahora son malas. El contrato de Aerodón antes era bueno, el que ellos hicieron, ahora es malo. Es lo mismo.
¿Cómo así? Bueno, Explíquese. porque el contrato original de Aerodón, ¿quién lo hace? Lo hace Leonel Fernández y el gobierno del PLD. La diferencia es que en esa ocasión no hay un monto para el Estado Dominicano. Se pagan los impuestos y hay una inversión, un CAPEX, que en aquella ocasión fueron 200 millones de dólares. Ahora hay 750 millones de dólares de avance, pero que terminarían en 2.150 millones de pesos, más los impuestos que tienen que pagar, más un CAPEX de 800 millones de pesos. Pero si la denuncia fuera seria, no fuera al gobierno y al presidente Abinader que se estuviera mencionando. Estuvieran mencionando quizás a los veedores, a José Luis Tavera y a Franklin Baez Brugal. Y no fuera una denuncia de decirlo. Fueran a la fiscalía, como lo hicieron con Odebrecht, su mismo partido. Entonces, quizás estos son temas de campaña. Porque aquí hay un contrato que dice con un derecho de que se puede ampliar. Y además una visión de un gobierno que hace con total transparencia, con unos veedores independientes, que lo llevan al Congreso, sea lo que sea, lo llevan al Congreso, lo conocen y aprueban algo para beneficio de una serie de obras también que la transparentan y dicen dónde van. Pero el concepto de veedores, ¿cómo aplica en esto? Porque los veedores son una figura propia de procesos donde hay un concurso y en este caso de lo que estamos hablando es de una negociación, de una renovación del contrato. No, el concepto de veedor es cuando se quiere buscar un padrino que vea la operación o que acompañe la operación. Como en principio lo hubo en el primer contrato. Lo único que fueron veedores que no tuvieron acción y uno de los veedores, que fue para mí un abogado muy notable de toda la historia de República Dominicana, Jotin Curi, hizo una carta sobre el primer contrato de Aerodón advirtiendo que era lesivo porque no le entregaban nada al Estado Dominicano. Entonces son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa es que ahora estamos en política. Ahora queremos jugar al olvido, a que los jóvenes no se acuerdan los 20 años de gobiernos anteriores, no se acuerdan del gobierno de los 90 o de los principios de 2000 y quieren entonces tipificar acciones de ahora. Pero hay que recordarle quiénes hacían, por ejemplo, la renegociación de Barrigol. No, esa no fue mala y la hicieron el mismo gobierno del PLD. Incluso el primer discurso de Danilo Medina, que yo estaba en el Congreso, fue sobre la renegociación de la Barrigol porque la habían hecho mal. Que en este caso yo no estoy diciendo que la hicieran mal por corrupción, pero fíjense que la tuvieron que hacer de nuevo para que retribuyera a la República Dominicana de los beneficios que conllevaba un contrato de ese tipo. Lo que señala, ¿Quiénes lo hicieron? El artículo de hoy de Leonel Fernández señala que esos 700 tantos millones que va a estar recibiendo el gobierno como parte de este contrato 775 millones. 775 millones de van a dólares. ser de alguna manera un financiamiento de la reelección, es lo que plantea su artículo. Pero mira, quizás el doctor Fernández hace mucho que no pasa por el puente Peinado de Villamella y no saben los tapones que ahí se cogen. O no pasa por Pintura atrás de la Junta Central Electoral. O no pasa por el puente flotante de Los Amas. O no ha ido por la República de Colombia, donde se van a hacer obras puntuales y se necesita inversión. Ahora, si no hay ¿ustedes ninguno de esos sitios no sale, porque mire. Bueno, entonces que le digan al pueblo que nos está mirando si lo necesitan o si no lo necesitan con los tapones que nosotros tenemos en todo el país. Ahora, yo lo que quiero que me digan, ¿y la reelección cómo? Porque eso se va a ejecutar ahora. ¿Se puede ejecutar alguna de esas obras en estos 5 o 4 meses? No, no se puede. Si la denuncia fuera seria, vuelvo y digo, de populismo, de clientelismo, que vaya y ponga una querella para que lo investiguen. Bueno, ¿por qué no va? ¿Cuándo se supone que entran los 775 millones? Después que el Congreso valide el contrato, ¿verdad? Sí. Ya pasó por la Cámara de Diputados. Sí. Se supone que el partido ya tiene el control del Senado y lo más probable es que eso lo va a pasar. Y de hecho, el gobierno lo está incluyendo en el presupuesto del 24. Ya lo ha incluido. Eso es lo que quiere decir que el gobierno tiene certeza de que el dinero va a entrar. Y qué bueno, porque quizás hay otras alianza público-privada o otros contratos viejos que haya que revisar y volver a llevarlo al Congreso, que generen algún dinero que se deposite en las arcas del Estado y que se inviertan con transparencia en las necesidades de la República Dominicana. Ministro, el presidente de la República viajó a Guyana y luego el presidente de Guyana vino acá y se firmaron una serie de acuerdos energéticos.
se habló de la posibilidad de que la República Dominicana, mediante un sistema de arrendamiento de tierra, sembrara maíz y soya para suplir parte del consumo local. Pero he visto que Venezuela ha recrudecido el reclamo sobre los territorios de Guyana, incluso está en Naciones Unidas, es un tema que viene desde 1800 y pico. ¿Ha alterado esto de alguna manera el ritmo de esos acuerdos o hemos avanzado en alguna dirección? Se está avanzando. Lamentablemente esas son de las cosas que no están ni a la vista de nadie ni bajo el control de nadie. Son cosas... ¿En qué sentido? Que no hay que... Bueno, ¿quién se iba a imaginar que Venezuela iba a amenazar con invadir Guyana? Nosotros no. Ahora, nosotros hemos ido avanzando en la parte que le damos seguimiento de industria y comercio en un tema de explotación, de exploración, en principio. Y hay otro tema que se está trabajando con una refinería en conjunto con Guyana, que es una visión, muchas personas dirán, bueno, pero República Dominicana, ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo va a ser? Bueno, Guyana es un país que estaba en la cola de Centroamérica y el Caribe, que hoy por los recursos que ha encontrado se puede poner en la cabeza, y más con la presidencia del CARICOM. Nosotros tenemos experiencia de una refinería de los años 70. Pero además tenemos el consumo que complementaría una refinería ya. Y además Guyana pudiera tener la oportunidad de refinar y posicionarse entre los otros países de Centroamérica y el Caribe, ayudando con parte de la exploración y de la facilitación de los hidrocarburos. Pero lo que se ha planteado Guyana es que República Dominicana haga la inversión. ¿Está República Dominicana dispuesta a hacer la inversión? ¿Se sabe cuál es el monto que tendríamos que invertir? Todavía no. Lo que sí nosotros sabemos es el volumen de lo que sería una planta de refinería. ¿Cuál es el volumen? Estamos hablando de algunos 75,000 barriles de petróleo diario, más o menos. Diario. Correcto, para llevarla luego a 100,000. ¿Cuánto refinamos aquí? 25,000 más o menos. 25,000 aquí. Sí, correcto. Allá sería como el triple de la refinería dominicana. Sí, pero nosotros consumimos mucho más que eso. Claro. Eso es un 25%. Y no sería solamente... Pero yo lo veo que ese no es un negocio solo pensando en el mercado local, correcto, sino es una inversión para hacer negocio. Y para ampliarlo correctamente. Y además de esto, no lo hace el capital, no lo invierte un país, lo invierte también muchas veces lo que van a explorar, lo que van a invertir, lo que van a participar de los sectores privados. ¿Del Estado o pudiera haber una inversión privada ahí en conjunto, en nombre del Estado? Sí, correcto. En conjunto, tanto en Guyana como en República Dominicana. Y parte de los acuerdos es que Guyana valide quiénes serían también los inversionistas, porque ellos están... Sí, porque es lógico, en este tipo de acuerdos ellos tienen que asegurarse de que sea algo que funcione. Claro. Que no sea algo solamente para participar en procura de un negocio. Natural. Hito, muchísimas gracias por tu participación. Está abierta la puerta para que a principio de año vuelvas aquí a hablarnos sobre temas políticos ya, pues estaremos en campaña electoral. Sí, como no. Y yo lo espero así más ahora que tengo parientes aquí en el canal. Sí. Que nunca le han hecho falta, sí, ¿verdad? Sí, ya tiene prima. Sí, la prima. Sí. Señores, despedimos a Victorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.